8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al doctor Napoleón Santamaría, experto tributarista. Le invitamos a propósito de un análisis que hacía, entre otros muy ilustrativos, respecto de esto que está carcomiendo a la democracia en la región, a las sociedades, la corrupción. Y veíamos este cuadro basado en algunas investigaciones, que el principal problema de los ciudadanos que se establece según encuesta de opinión pública de Gallup, metodología de llamadas y muestra de 1.200 ciudadanos en cada país, da cuenta cómo la corrupción carcome al Perú. El porcentaje es 61%, Colombia 44%, Guatemala 40%, Venezuela 39%, Ecuador 37%, Panamá 37%, Honduras 28%, República Dominicana 24%, Costa Rica 22%, Nicaragua 22%, México 21%, 14% Chile y El Salvador 4%. ¿Qué lectura hace de esto que afecta tanto a las economías de los países de la región? Doctor Santamaría, muy buen día. Apreciado Miguel, muy buen día a todos los amigos que siempre nos dispensan con favor la atención a través de los micrófonos de la democracia. Mira, la cita es muy precisa para lo que vive Ecuador y desde luego América Latina, pero para centrarnos en Ecuador, que quizá es la nación que nos interesa por ser nuestro país, es que la corrupción, mi querido Miguel y amigos, es el corolario, es el capítulo final de un conjunto de atentados, agravantes, ofensas que la clase política, utilizando las herramientas y las instituciones del Estado, practican frente a todos los ciudadanos. Voy a hacer un resumen breve del tema y a explicarlo por qué. Miguel, en el Ecuador, cada mes que va pasando, al menos hasta el mes de febrero del año anterior, de este año 2023, los ecuatorianos le aportamos más tributos al país. Sí, que hay un esfuerzo, hay un compromiso, hay un adecuado comportamiento de los ecuatorianos frente al país para aportarle los impuestos, en gran medida sí, y en gran medida esto hasta enero, Miguel, hemos crecido en recaudación un 7%. Claro, ¿y por qué insisto en enero? Porque en febrero ya no sabemos, todavía no podemos medir cómo serán las cifras de febrero, visto el tema electoral y postelectoral, con estos descabellados intentos de juicios políticos, de declaratorias de demencia y cualquier cosa que se les ocurre a estos señores que dicen ser asambleístas. Y no solo eso, Miguel, porque a través de recaudación de impuestos, ya los ecuatorianos le aportamos 17.100 millones al Ecuador, 17.100 que le entregamos. Pero aparte también le entregamos, todos los ecuatorianos, trabajadores y empresas o empleadores, le entregamos otros 9.300 millones al IES. Si tú ves cómo maneja Colombia, por ejemplo, la recaudación fiscal y de seguridad social lo maneja una sola institución que se llama la DIAN. Lo mismo funciona en Perú con la SUNAT, lo mismo en los Estados Unidos con el IRS. En Ecuador no. En Ecuador tenemos medio partido y por eso para un análisis de lo que se llama presión fiscal integral, es decir, cuánto un Estado presiona el bolsillo de los ciudadanos, presión fiscal integral, hay que sumar las dos cosas. Muy bien. El resumen del tema es, los ecuatorianos todos le entregamos tanto al SRI para que a su vez le entregue a todo el país 17.100 millones y le entregamos al IES 9.300 millones de dólares. 26.500 millones de dólares que les entregamos para que funcione, ¿qué, Miguel? La seguridad social, y ya vemos todos los problemas que tenemos en seguridad social. Es más, todos sabemos el derrotero al barranco y al vacío que va nuestra seguridad social, pero todavía no hacemos nada. La asamblea pasa en estas peleas estériles y en estas acusaciones, perdón la expresión, pero hasta banales y necientes, y no le aporta al país en estos temas que son importantes, por ejemplo, seguridad social. Y recaudación tributaria, 17.100 millones de dólares, que sirve para atender sueldos y salarios de todos los funcionarios públicos del país, cerca de 9.160 millones de dólares en este año. 3.100 millones a todos los gobiernos seccionales y
y provinciales, a los GATS municipales, 1.150 millones para gastos administrativos del Estado, etcétera. Es decir, y más, lo presupuestado del año anterior, 1.870 millones en gasto de inversión. Es decir, este es el aporte de todos los ecuatorianos, Miguel. Hasta ahí llegamos, aportamos. Y desde ahí viene la tragedia del recaudo del fondo público. El IES, con una cantidad de procedimientos, instituciones y funcionarios corruptos, desde todas las áreas, desde la primera hasta la última. Por eso es que esa solución, entre comillas, que muchos hablan y que le dicen al presidente, presidente, usted tiene que poner rápido más fondos en la seguridad social para que haya medicamentos. Y déjenme comentarles, porque a lo mejor ellos no saben cómo funciona el flujo del recurso público. Y es, así pongamos 500, 1.000 millones, 2.000 millones al día. Igual tendremos hospitales que no tienen algunos medicamentos. ¿Por qué? Por esto que acabamos de citar anteriormente, Miguel. Porque la institución está corroída, porque los procedimientos han sido creados a propósito para fomentar corrupción y desde luego porque sus funcionarios públicos están contaminados y son parte del problema y no de la solución. Y solo te hago esta reflexión, Miguel y amigos. A la seguridad social entregamos 9.300 millones, el 35% de todo el esfuerzo que hacemos los ecuatorianos, porque el 65% de tanto se va al SRI, va a la seguridad social. ¿Cómo puede ser que el IES, una institución, sí, la más grande, la más fuerte, la más potente, la mayor patrimonio, es verdad, y la más importante, porque es la que debe proveer educación no solo a los 3.576 millones de ecuatorianos que están al Seguro Social, sino también al Seguro Social campesino y también a los hijos de los afiliados. Es decir, casi está llegando una cobertura de 9 millones de ecuatorianos. Sí, pero recibe 9.300 millones todos los años del bolsillo de empleados y empleadores. ¿Dónde está ese recurso? Gran parte de ese recurso se ha ido en que es el gran problema del Ecuador, que es corrupción. Por eso, quizá para cerrar este punto de ideas, no es pertinente exigir ni a ni a cualquier otro presidente ponga fondos en la institución pública. Esa no es la solución. La solución es cambie la institución pública, transforme los procedimientos y desde luego depure muchísimos funcionarios que son un novice, un problema y parte y fomento de la corrupción. Mientras no logremos eso, Miguel, va a ser muy difícil salirnos de estos terribles estándares. Ecuador, al igual que los países de América Latina, somos de los países más corruptos que hay en toda la región. Y esto es lo lastimoso, por un lado, terrible por el futuro de estas instituciones y de los ecuatorianos que a futuro tendrán que jubilarse, recibir asistencia médica, etcétera, que donde los fondos cada vez van a ser más escasos y limitados, pero sobre todo, sin salida. Lo más peligroso ahora es que los ecuatorianos estamos viendo que no hay una salida. Seguimos en lo mismo, la rueda gira en el mismo fango de corrupción, de deterioro de la moral, de las estructuras sociales del país, y no se ve un camino por donde seguir. Esta es una tarea de todos, ¿no? Nuestra clase política nos ha fallado, necesitamos que los ciudadanos reaccionen y comiencen a empoderarse de determinadas áreas para quitarle protagonismo a esta mala clase política que tenemos en el Ecuador. Mi querido Miguel. Doctor Napoleón Santamaría, ¿cómo corregir estos hechos a fin de que no reflejemos estos datos que constituyen una carga para la misma obra social que los gobiernos tienen? ¿Qué sucedería si al menos se reduce? Lo ideal sería eliminar estos actos de corrupción, pero no, por lo menos se reduce estos niveles que vienen ocurriendo en América Latina. Este es un tema sí, y quizá el presidente Lasso no tuvo esa dimensión cuando llegó al cargo, ¿no? Es un tema no se puede avanzar con la misma estructura de Estado, con los mismos procedimientos y las mismas personas. Y quizá, si queremos cambiar el país y ir avanzando, sacarle a nuestra nación adelante, lo que necesitamos es cambiar esas estructuras, el modelo obsoleto, viejo, caduco y corrupto. Y entre esos se han planteado varias acciones, déjame citarte algunos, Miguel. Primero, somos el único país de América Latina que tiene partido lo que es impuestos nacionales de impuestos seccionales. Es decir, nosotros tenemos por un lado el SRI,
con todo lo que es la tributación nacional, y por otro lado la SENAE con lo que son aranceles o impuestos al comercio exterior. Y esto no pasa en ningún país de América Latina, ninguno. Colombia no lo tiene así, Perú no lo tiene, Chile, ningún país, Estados Unidos, peor Europa. ¿Por qué tenemos así, Miguel? Porque hubo en su determinado momento castas o clases económicas, sobre todo en el Pacífico ecuatoriano, que buscaron tener control, poder y absoluta disposición de lo que es el comercio exterior. Y entonces no se les ocurrió mejor idea que cortarle, cercenarle a una administración tributaria la SENAE y sacarlo como una dependencia. Miguel, esto es aberrante, lo que pasa es que los ecuatorianos a veces no salimos de las fronteras del Ecuador y no nos dimensionamos el tema. Somos el único país que vergonzosamente tiene partido así, y lo tenemos partido, Miguel, porque así determinados grupos de la costa se dedicaron a controlar la SENAE y a través de la SENAE a hacer contrabando, a no pagar impuestos y hacer actos de corrupción. Esta es la verdad del país. Si es que un gobernante no ha logrado entender esto, entonces no entenderá la urgencia como nación de unificar estas dos instituciones. Y a todas luces, una de las pocas instituciones que de alguna manera tiene todavía credibilidad, fuerza, que funciona en el Ecuador es el SRI. Debería entonces el SRI iniciar un proceso urgente, inmediato, rápido, de control y de absorción de la SENAE. Tema 1. Mira que en cifras, por ejemplo, el SRI le reporta, controla, administra al país cerca de 15.900 millones, 16.000 millones, y la SENAE 1.100 millones. Es decir, tener una institución, toda una institución como la SENAE por 1.100 millones, una recaudación mínima, paupérrima. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la SENAE es un flanco donde todo el mundo contrabandea, corrompe, etcétera, y no funciona. Es urgente como nación. Segundo, otra institución que debemos inmediatamente intervenir, la seguridad social. El IES tiene más de 107 hospitales, más de 24.000 funcionarios. Comparémosle con el SRI no llega a 3.300. El IES, más de 24.000 funcionarios, pero el SRI le reporta mucho más recursos al país. Definitivamente es otra visión, otro core, otro modelo, el de la administración tributaria frente a la de seguridad social. Definitivamente sí. Muy probablemente necesitemos tener muchos más funcionarios públicos en la seguridad social. Definitivamente sí. El problema es que tenemos un 34% de toda la nómina del IES son funcionarios administrativos, no son médicos, no son enfermeras, no son personal de tomografía, etcétera. No, 34% es funcionario administrativo, a veces hasta camuflado con nombres de tecnólogo, etcétera, pero que hacen referencia a personal administrativo. No podemos sostener una institución con un 34% de funcionarios administrativos y no técnicos. Y por lo tanto, urge intervenir en una reforma, no solo estructural, administrativa, de procedimental, sino legal. Vamos como país 20 años hablando de la reforma de la seguridad social. Hasta ahora no se produce una reforma a la seguridad social donde se aclare el trabajador autónomo. El Ecuador no tiene la figura del trabajador autónomo. ¿Qué pasa con el personal de servicios profesionales? ¿Cómo arreglamos el tema de las prestaciones médicas que la seguridad social provee a los hijos menores de edad de los afiliados? Porque esto demanda recursos y demanda un debate nacional, no una acción irresponsable como en anteriores gobiernos que populistamente lo vendieron. 3, el tema de exigir, mi querido Miguel, 3.500 millones de dólares que entregamos, otro de los entes de corrupción de este país, el tema de 24 consejos provinciales, 221 municipios y miles de juntas parroquiales, a quienes les entregamos desde el Estado central, desde el aporte de todos los ecuatorianos, 3.500 millones de dólares. Y este año, Miguel, parece que va a llegar a ser hasta 3.800 millones de dólares, porque recuerden, amigos todos, que los GATS se llevan el 21% de la recaudación nacional, más el 10% de las regalías petroleras. Mientras suba el precio del petróleo y mientras haya más recaudación, los GATS reciben más. Por eso les hago siempre esta reflexión. Ahora están calladitos, no dicen nada los alcaldes en los proyectos de plata, porque el Estado central les ha entregado 3.500, más el esfuerzo que hacen los ciudadanos.
El lojano paga propios impuestos al municipio de Loja, y lo mismo hace el guayaquileño, lo mismo el ambateño, lo mismo hace el carchense o el ciudadano turcano, etcétera. Y eso se representa a 2.200 millones más, 6.000 millones en manos de estos señores alcaldes y prefectos. No todos irresponsables, la gran mayoría sí. 6.000 millones que se pierden en obras infructuosas, decorativas, que no le aportan en nada al desarrollo de ese cantón, de esa provincia. Y hemos visto esas obras hasta faraónicas, donde algún alcalde de Riobamba traía mármol de no sé dónde para poner en algunas plazas y lugares públicos. Estas cosas absurdas, donde no solo entonces Miguel sume fácilmente 17.100 millones del SRI, 9.300 de Seguridad Social y 6.000 millones. Es que esta es la riqueza del país, que no la vemos, que la exigimos en cosas, en esos pedimentos, los entiendo justificados, pero mal orientados. Es que no hay gasas en los hospitales públicos, es que no va a haber nunca, porque no es un tema de recursos, es un tema de que, habiendo los recursos, sí, hay funcionarios públicos ineficientes que no ejecutan, pero hay una cadena de procedimientos, programas y personas que obstaculizan la ejecución porque están favorecidos a favor o son convidados de este monstruo que está destruyendo el Ecuador, que es la corrupción. Estos son los grandes problemas, Miguel, que tenemos que inmediatamente entrar a solucionarlos como país. El problema, ¿cómo afrontarlos? Porque aquí se requiere una fuerte institucionalidad que termine la impunidad, porque en caso contrario se reincide, y como no hay sanciones, como hay una justicia que no actúa en todos los casos con rigurosidad, con apego a la ley, simplemente seguimos con esto que carcome a las economías de la región. Miguel, y yo creo que Colombia ojalá sea nuevamente un ejemplo para América Latina. Acabo de leer hoy en la mañana que el Consejo de Estado, digamos, un tribunal del más alto nivel administrativo, vamos a suponer como nuestra sala especializada del Consejo Administrativo de la Corte Nacional, acaba de decirle al señor Petro: mira, usted no puede sacar vía decreto cualquier locura, porque Petro quería controlar el precio de los bienes y servicios en Colombia. Y este órgano jurisdiccional de Colombia le va a decir: usted no puede hacer eso, señor, y le da de baja un decreto que lo sacó hace días, si no recuerdo, el 7 o 19 de febrero. Y es que uno por eso dice, Miguel, ¿y por qué entonces Colombia no entra a este caso? Sin embargo, de ser una ciudad con unos antecedentes un poco diferentes a los nuestros, hermandad y todo, pero ellos con otro tipo de problemas sociales, civiles, violencia, etcétera, porque sus instituciones son más fuertes, son más sólidas. Y creo que el señor Petro va a tener un óbice muy difícil de superarlo, porque allá sí hay una justicia, no voy a decir perfecta, pero que funciona. Allá sí hay un banco central autónomo, independiente, que maneja política pública, monetaria, cambiaria, etcétera, y que le aporta a su país y le aporta a su nación. Allá sí hay una Corte Constitucional fuerte, sólida, erguida, y hay una fiscalía con la que yo he trabajado varias veces, muy profesional, muy técnica, etcétera. Bueno, para resumir ese ejemplo colombiano, lo mismo y mejor, en mi valoración, lo tiene Perú. Perú tiene instituciones muy fuertes, muy sólidas, etcétera. Bueno, veamos dónde están los expresidentes peruanos desde Fujimori, ahora el Nido Toledo y el último presidente y los anteriores. Veamos dónde están. Casi todos son unas celdas frías en Lima o en el Callao. ¿Qué le pasa al Ecuador, Miguel? Es esto precisamente. Aquí creemos que al nombrar a determinada persona, de fiscal, de contralor, de procurador, etcétera, ya está bien porque es una buena persona. Esto como ecuatorianos tenemos que ir mejorando nuestro nivel de percepción y de acción en la sociedad, porque las instituciones deben ser más fuertes que las personas. Necesitamos instituciones sólidas, fuertes. Hay mucho para trabajar, ¿no? Hay mucho para trabajar. Bien, al doctor Napoleón Santamaría, experto tributarista, siempre un gusto dialogar, él siempre nos ilustra con estos temas. Le agradecemos por ahora y seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias, Napoleón. Mayor gusto, Miguel. Un fuerte abrazo y un feliz fin de semana. Muchas gracias, muy amable. Napoleón Santamaría, experto tributario,
8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Ligerísima pausa y volvemos. Un diálogo en directo con la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, y temas que unen al Ecuador con Estados Unidos. ¿Cómo se le ve al Ecuador desde Washington, D.C.? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco Pichincha, 6 de cada 10 microcréditos se destinan a mujeres gracias al programa Ser Impulso Mujer. Conoce más en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Más